Pero hay un síntoma que se nos puede escapar y que puede aparecer en nuestros dedos y nos hace sospechar que puede haber un cáncer o una enfermedad grave de base. Nuestro cuerpo es un experto en enviarnos mensajes, señales, a veces pueden ser sutiles y que pueden indicar que hay algo que no funciona correctamente en nuestro cuerpo. Incluso puede ser la primera señal de que hay un problema potencialmente grave o realmente grave. Por eso hay que prestar atención a este tipo de señales, por si acaso, sin alarmismo, sin obsesionarse, pero para tenerlos en cuenta para así consultar. Pero ¿quién pensaría que un cambio en la forma de los dedos puede indicar que hay un problema grave de fondo? Por eso en este vídeo vas a descubrir de qué señal en los dedos estoy hablando, qué enfermedades graves puede revelar y qué hacer si observas esta señal en los dedos de tus manos o tus pies. ¿De qué señal en los dedos estoy hablando? De los dedos en palillo de tambor. El nombre técnico es acropaquia y consiste en un engrosamiento de la parte final de los dedos, en las manos, en los pies, y que tiene un aspecto que asemeja a los palillos de tambor, porque tienen esta forma engrosada al final. La forma de las uñas es también abombada, en forma de vidrio de reloj, y se pierde el ángulo entre la raíz de la uña y el dedo. Al palparlos, la sensación es esponjosa, no duele al presionar. La primera vez que se describió se considera que fue en la época de Hipócrates, por eso también se llaman dedos hipocráticos, y hay que recordar que no es una enfermedad, sino que es un signo que nos puede indicar que hay una enfermedad. ¿Cuáles son las causas de los dedos en palillo de tambor o acropaquias? Esto, como he dicho, puede ser un marcador precoz, es decir, un signo inicial temprano de algunas de estas enfermedades, pero a veces también aparece en situaciones tardías, es decir, cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero como puede aparecer inicialmente, es importante prestar atención para valorar si hay algún problema. En primer lugar, la causa más frecuente son problemas pulmonares. Tenemos el cáncer de pulmón, por eso hay que estar pendiente, pero también otros problemas pulmonares como la fibrosis pulmonar, que es la formación de un tejido como de cicatrices en el pulmón, que dará problemas respiratorios. También la fibrosis quística, que es una enfermedad que aparece en niños. También hay inflamaciones crónicas en el pulmón, que pueden ser, por ejemplo, abscesos, pueden ser empiemas también, que son, esto sería más derrames pleurales en la parte que está entre la pleura y el pulmón, que la pleura rodea el pulmón, aquí se puede acumular líquido y a veces se infecta. También en tuberculosis crónicas y en enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo el enfisema, en el que hay un atrapamiento de aire en los pulmones y da dificultades para respirar. No se ve, por ejemplo, en neumonías o en el asma. En estos casos no se vería. Después ya tenemos problemas cardíacos, que esto se daría en un 15 o un 20% de los casos, más o menos. Y tenemos, por ejemplo, la endocarditis subaguda, que esto es una infección de la parte interna del corazón. Y esto, uno de los síntomas que puede dar, o de los signos en este caso, sería el de la acropaquia. Pero también puede aparecer en cardiopatías congénitas, es decir, en malformaciones del corazón que aparecen en los niños, que aparecen de nacimiento. Después también aparecen trastornos digestivos, esto ya serían un 5% de los casos, es decir, menos, y esto se da en la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, podría aparecer, pero ya es menos frecuente, y también en la cirrosis hepática. En enfermedades reumatológicas puede pasar en la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, pero conforme pasa el tiempo en situaciones avanzadas y es más raro también. Después en el hipertiroidismo, es decir, cuando el tiroides funciona más rápido de lo normal, es poco frecuente, pero también podría pasar. En problemas en la sangre, por ejemplo, leucemias o linfomas, también podría aparecer, pero también es un signo raro. También en problemas como la osteopatía hipertrófica, que es también un problema en los huesos, que no lo he comentado antes, entraría entre los problemas reumatológicos. También puede aparecer este signo, pero también son situaciones poco frecuentes. Y después también hay situaciones en las que es hereditario, es decir, que el paciente te dice que esto ha aparecido de nacimiento o que desde que tiene uso de razón, cuando era pequeño, tenía los dedos de esta forma y que no le ha dado ningún problema, y en este caso sería benigno, no hay ninguna causa. Y después también puede ser que sea idiopático, es decir, que aparezca en una edad más avanzada, es decir, que no sea de nacimiento y que no descubras ninguna causa y que no haya ningún problema y que haya una investigación y que no la persona simplemente tenga esto y que sea algo benigno.
Es decir, que hay que tener en cuenta también todas estas posibilidades. ¿Por qué se produce este engrosamiento de la punta de los dedos? No está claro, pero se cree que es porque al haber una falta de oxígeno crónico, esto estimula la producción de algunos factores de crecimiento y de algunas sustancias vasodilatadoras que aumentarían el flujo en esta parte del cuerpo, y esto hace que aumente el tamaño de los tejidos blandos, es decir, el tejido conectivo. También puede haber procesos inflamatorios porque en algunas de estas enfermedades hay un proceso inflamatorio crónico y que afecte más en estas partes del cuerpo. ¿Qué hay que hacer si presentas este signo? Tienes que consultar al médico, es lo lógico. Puede ser que sea algo hereditario, benigno, que lo hayas tenido desde siempre, o puede ser que haya sido algo que aparezca después y que sea idiopático, es decir, que no sepamos la causa y que también sea benigno. Pero como puede ser un signo inicial de una enfermedad grave, lo que hay que hacer es consultar para que valoren. Te preguntarán cuál es el problema, si tienes algún síntoma más, o mirarán si tienes algún signo de alguna otra enfermedad con una exploración, y en el caso de que se sospeche algún tipo de problema en particular, pues ya te pedirán analíticas, radiografías, tomografías o las pruebas complementarias que se consideren oportunas. Y después, en base al diagnóstico, pues ya se verá el tratamiento que hay que poner. Todo depende de los signos, de los síntomas y de los resultados de las pruebas que te hagan. Te dejo aquí otro vídeo sobre el cáncer de pulmón, síntomas, causas, tratamiento y prevención. Recuerda compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo.